Había una vez, en el corazón palpitante de una sabana inmensa y dorada, donde el sol besaba la tierra con un calor maternal, y los árboles de acacia parecían dedos antiguos señalando al firmamento, un pequeño elefante llamado Juan. Juan no era un elefante común. Mientras que sus compañeros de manada pasaban los días preocupados por encontrar los pastos más tiernos o los pozos de agua más frescos, Juan vivía con la mirada clavada en el azul infinito que se extendía sobre sus cabezas. Juan tenía un sueño, un deseo tan grande que apenas cabía en su enorme corazón. Juan quería volar. Desde que era muy pequeño, Juan observaba a las garzas blancas elevarse con una elegancia que desafiaba la gravedad. Veía a las águilas trazar círculos perfectos en las corrientes térmicas y sentía una punzada de envidia en su estómago. Sus orejas, grandes y suaves como hojas de loto gigantes, a menudo se agitaban con el viento, y en esos breves instantes, Juan cerraba los ojos e imaginaba que sus patas dejaban de tocar el suelo polvoriento. Imaginaba que el peso de su cuerpo, esa montaña de carne y hueso, se volvía ligero como una pluma de avestruz. «Juan, deja de mirar las nubes o tropezarás con tus propias patas», le decía cariñosamente su madre, una matriarca sabia llamada Sara, cuya piel estaba marcada por los mapas de 1000 viajes. «Los elefantes somos los dueños de la tierra, mi pequeño. Nuestra fuerza reside en nuestras raíces, en la firmeza de nuestros pasos, no en el aire». Pero Juan no podía evitarlo. Una tarde, cuando el sol comenzaba a descender pintando el horizonte de naranjas quemados y violetas profundos, Juan decidió que intentarlo no costaba nada. Se alejó un poco de la manada, buscando una pequeña colina que se elevaba tímidamente sobre la llanura. El aire estaba lleno del canto de las cigarras, un zumbido constante que parecía vibrar en sintonía con su nerviosismo. Juan subió a la cima, respiró hondo, llenando sus pulmones con el aroma dulce de la hierba seca y la tierra mojada por una lluvia reciente. «Si muevo mis orejas lo suficientemente rápido», murmuró para sí mismo, «tal vez, solo tal vez, pueda despegar». Juan corrió con todas sus fuerzas, sus patas golpeando el suelo con un ritmo de tambores de guerra. Al llegar al borde de la pequeña pendiente, saltó. Extendió sus orejas al máximo, estiró su trompa hacia el cielo y cerró los ojos, esperando sentir el abrazo del viento bajo su vientre. Pero la gravedad, esa ley antigua y testaruda, no hizo excepciones. Juan aterrizó con un ruido sordo, levantando una nube de polvo que lo hizo estornudar 3 veces seguidas. Un grupo de monos vervet que observaban desde las ramas de un baobab cercano estallaron en risas. Sus chillidos agudos resonaron como burlas crueles. «¡Miren al elefante pájaro!», gritaban, saltando de rama en rama. «¡Cuidado! ¡No vayas a caer sobre una nube!». Juan se sacudió el polvo, sintiendo cómo el calor de la vergüenza subía por sus mejillas. Sin embargo, en lugar de rendirse, algo dentro de él se endureció, como el barro bajo el sol del mediodía. No se trataba de un capricho, era un llamado. Esa noche, bajo un manto de estrellas tan brillantes que parecían diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, Juan no pudo dormir. El susurro de la brisa nocturna le contaba secretos de lugares lejanos, de cimas de montañas donde el aire era tan puro que sabía a cristal. Fue entonces cuando escuchó una voz rasposa y antigua. «No es la fuerza de las alas lo que te eleva, joven Juan, sino la ligereza del espíritu». Juan se sobresaltó y miró a su alrededor. Posado en una roca musgosa, iluminado por la luz plateada de la luna llena, estaba un viejo búho. Sus plumas eran grises y blancas, y sus ojos, 2 orbes dorados que parecían contener la sabiduría de los siglos. «¿Quién eres?», preguntó Juan, con voz temblorosa. «Soy Aurelio», respondió el búho, girando la cabeza de una manera que a Juan le pareció imposible.
He visto a muchos soñadores en esta sabana, pero pocos con la determinación que veo en tus ojos. Si realmente deseas tocar el cielo, no debes intentar imitar a los pájaros. Debes buscar al gran espíritu del viento en la montaña de la niebla eterna. ¿La montaña de la niebla eterna?, repitió Juan. Eso es solo una leyenda. Mi abuela dice que está más allá del desierto de los susurros, un lugar donde nadie va. Las leyendas son solo historias que esperan ser vividas, dijo Aurelio, antes de desplegar sus alas silenciosas y desaparecer en la noche. A la mañana siguiente, antes de que el primer rayo de sol rompiera la oscuridad, Juan tomó una decisión. Dejó una nota dibujada en la arena para su madre y emprendió el viaje. El camino hacia el desierto de los susurros fue largo y arduo. Cada paso lo alejaba de la seguridad de su manada y lo adentraba en lo desconocido. La hierba alta y verde dio paso a arbustos espinosos y suelo agrietado. Durante días, Juan caminó. El sol era implacable, un ojo de fuego que lo observaba sin parpadear. Juan sentía la sed secar su garganta y el cansancio pesar en sus hombros, pero la imagen de la montaña lo mantenía en movimiento. En su travesía, se encontró con diversos animales. Una tortuga anciana que le enseñó a encontrar agua en las raíces de plantas secas, y una gacela veloz que le mostró cómo moverse sigilosamente para evitar a los leones. ¿Por qué viajas tan lejos, pequeño gigante?, le preguntó la gacela, deteniéndose apenas un segundo. Voy a aprender a volar, respondió Juan con firmeza. La gacela no se rió, simplemente asintió con respeto. Entonces, que el viento sea siempre tu aliado. Finalmente, Juan llegó al borde del desierto de los susurros. El viento aquí no soplaba, hablaba. Eran voces bajas, sibilantes, que parecían contar historias de viajeros perdidos. La arena era fina y roja, y se levantaba en remolinos danzantes. Juan sintió miedo, un frío que le calaba los huesos a pesar del calor, pero recordó las palabras de Aurelio, la ligereza del espíritu. Si quieres crear cuentos personalizados con el nombre de tus hijos como este, visita https://sueñosmágicos.revipay.me o envíanos un mensaje de WhatsApp al +591 7166 2458. Juan cerró los ojos y se concentró en su respiración. Inhaló profundamente, imaginando que cada bocanada de aire lo llenaba de luz, expulsando el miedo y la duda. Dio el primer paso dentro del desierto, y luego otro, y otro. La travesía por el desierto fue una prueba de su mente más que de su cuerpo. Las dunas parecían moverse, cambiando el paisaje constantemente, intentando confundirlo. Pero Juan mantenía su vista fija en el horizonte, donde una sombra púrpura comenzaba a tomar forma. La montaña de la niebla eterna. Al tercer día de cruzar las arenas, la montaña se alzó ante él, majestuosa y aterradora. Su cima estaba oculta por un anillo de nubes blancas y densas que giraban lentamente. La base de la montaña estaba cubierta de una selva espesa, un contraste brutal con el desierto que acababa de atravesar. Helechos gigantes y árboles cubiertos de lianas creaban un laberinto verde. Juan comenzó el ascenso. El camino era empinado y resbaladizo. Rocas sueltas rodaban bajo sus pesadas patas, cayendo al vacío. El aire se volvía más frío y delgado a medida que subía. Su respiración se hacía laboriosa. Cada inhalación era un esfuerzo. ¿Por qué hago esto?, se preguntó en un momento de debilidad, cuando sus músculos ardían como fuego. Soy un elefante. Debería estar abajo, en el llano, comiendo hierba y bañándome en el río. Pero entonces miró hacia abajo. La sabana se extendía como un mapa infinito, pequeña y distante. Se dio cuenta de que ya estaba más alto de lo que cualquier elefante había estado jamás. Eso le dio fuerzas renovadas.
Siguió subiendo, atravesando la capa de nubes. El mundo se volvió blanco y silencioso. El sonido de sus propios pasos era lo único que existía. De repente, el sendero se niveló. Juan había llegado a una meseta cerca de la cima. El aire aquí vibraba con una energía extraña. Frente a él, en el centro de la meseta, había un remolino de viento visible, una columna de aire que brillaba con colores iridescentes. «Has llegado lejos, Juan», dijo una voz que no venía de un lugar, sino de todos a la vez. Del remolino emergió una figura hecha de bruma y luz, con la forma cambiante de un águila gigante. Era el gran espíritu del viento. «He venido a aprender a volar», dijo Juan, con humildad, pero sin miedo. El espíritu rió, un sonido que sonó como campanillas de viento. «Un elefante no puede tener alas de plumas, Juan. Tu cuerpo es de la tierra, pero tu deseo es del cielo». «¿Entonces he fallado?», preguntó Juan, sintiendo que su corazón se rompía. «No», respondió el espíritu. «Volar no es solo moverse a través del aire. Volar es una perspectiva. Volar es ver el mundo sin las barreras del miedo. Pero como recompensa a tu inquebrantable fe, te concederé un momento de magia». El espíritu del viento sopló sobre Juan. No fue un viento frío, sino una corriente cálida y poderosa que envolvió su cuerpo enorme. Juan sintió que sus patas se despegaban del suelo de roca. 1 pulgada, 1 metro, 10 metros. Estaba flotando. Juan abrió sus grandes orejas y sintió cómo el aire lo sostenía. No aleteaba frenéticamente, simplemente se dejaba llevar. Subió por encima de la cima de la montaña, por encima del mar de nubes. Vio el sol poniéndose en el oeste y la luna saliendo en el este al mismo tiempo. Vio la curvatura de la tierra, los ríos brillantes como hilos de plata y las manadas de animales como pequeños puntos en movimiento. El silencio allá arriba era absoluto, una paz tan profunda que sanaba cualquier herida, cualquier duda. Juan comprendió entonces que no necesitaba alas para siempre. Solo necesitaba saber que era posible. La sensación de libertad no estaba en sus patas, sino en su mente. Flotó durante lo que parecieron horas, danzando con las corrientes, girando suavemente, un elefante bailarina en el teatro del universo. Poco a poco, el espíritu del viento lo depositó suavemente de nuevo en la meseta. Juan aterrizó con una delicadeza que nunca antes había poseído. «Ahora llevas el cielo dentro de ti, Juan», dijo el espíritu mientras se desvanecía. «Nunca volverás a ser pesado, porque tu alma ahora conoce la ingravidez». El descenso fue mucho más rápido. Juan se sentía ligero, alegre. Cuando finalmente regresó a la sabana, días después, su manada corrió a recibirlo. Su madre, Sara, lo abrazó con su trompa, llorando lágrimas de alivio. «Juan, ¿dónde has estado? Estábamos tan preocupados». Juan sonrió, y sus ojos tenían el mismo brillo dorado que los de Aurelio, el búho. «He estado volando, mamá», dijo suavemente. Los otros elefantes jóvenes se acercaron para burlarse, esperando escuchar una historia de fracaso, pero al ver la serenidad en el rostro de Juan, al notar cómo caminaba con una elegancia nueva, como si apenas tocara el suelo, se quedaron callados. Esa noche, Juan se acostó junto a su madre. No necesitaba soñar con volar, porque ya lo había vivido. Cerró los ojos y el sonido de la sabana se convirtió en una canción de cuna. El grillo, el viento en la hierba, el lejano rugido de un león, todo era parte de la sinfonía de la tierra que ahora amaba aún más porque la había visto desde